Hola, muy bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. Comenzamos con una pregunta. ¿Usted votó en el plebiscito, votó en las anteriores elecciones que hemos tenido varias votaciones, ¿no? Durante estos últimos años? ¿Votaba siempre? ¿Vota cuando es obligatorio? ¿Va a votar ahora que sí, que va a empezar ya derechamente a ser obligatoria las elecciones? Fíjense que hay un estudio que tiene varias particularidades, que sirve de un tremendo insumo porque toma la evolución. Se le pregunta sistemáticamente a varios chilenas y chilenas sobre distintos puntos y en la última entrega que hicieron se hizo un análisis de los votantes. Se dividió a los votantes en 3 grupos y está arrojando bastantes cosas bien interesantes, sobre todo de cara a las elecciones que tenemos el otro y el próximo año, porque se vienen todavía varias elecciones. Lo hizo COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y se llama Estudio Longitudinal Social de Chile. Estamos acá justamente con uno de los autores de este informe, Matías Barkstedt, es investigador asociado del COES, como comentamos, uno de los autores, y también es profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Matías, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Loreto, muchas gracias por la invitación. Tenemos harto que comentar sobre este estudio, pero primero hablemos de la metodología que tienen, ¿no? Llama mucho la atención porque no es que sea una encuesta, no es una foto del momento, no, sino que se va haciendo el seguimiento de cómo cambian estas personas representativas. Exactamente, entonces nosotros partimos con una muestra de la ciudadanía chilena, probabilística, como una encuesta bien académica, con alto rigor metodológico, y en vez de hacerla una sola vez, la fuimos repitiendo en el tiempo, todo esto en el marco del centro del COES, ¿no? Con las mismas personas, perdón. Y entonces entrevistamos a las mismas personas una vez al año aproximadamente desde el 2016 hasta la fecha. Entonces el reporte que ahí tú tienes en tus manos vendría a ser los resultados después de hacer 6 mediciones en el tiempo. Entonces, la verdad, sin sonar presumido, pero esto es un insumo de las ciencias sociales bastante inusual en el concierto latinoamericano. Que implica también un tremendo trabajo, ¿no? Se tiene que hacer el seguimiento de coordinación y recursos. Sí. Estas personas son muchos profesionales muy destacados que están involucrados en ello. En este tema en particular, la última entrega que se hizo esta semana, se dividió la población. En la introducción hablábamos, claro, de la votación, porque estuvimos muy acostumbrados a hacer voto voluntario, ¿no? Y ahora voto obligatorio, con las diferencias y los números que sorprendió más de algunos, sobre todo en el tema del plebiscito. Ustedes dividen entonces a los votantes en 3 grupos. Exacto. Entonces, como tenemos esta información en el tiempo, que nos da como más un video que una fotografía, ¿no es cierto?, única de las personas en el tiempo, hemos ido, después de que ocurran grandes elecciones como presidencial 2017, constituyentes 2021, presidencial 2021, le hemos ido preguntando sistemáticamente a las personas si votaron o no votaron en la última elección. Y entonces, en base a los patrones de respuesta, identificamos, en base a su comportamiento, identificamos patrones regulares de respuesta, con una técnica estadística bien elegante que se llama análisis de clases latentes. Pero los resultados son súper intuitivos, nos arrojan, como tú mencionabas, 3 grupos, súper sencillo, ¿no es cierto? Aquellas personas que tienen una alta probabilidad de votar en todas las elecciones, entonces votantes habituales, regulares. Que van sí o sí a votar. Van sí o sí a votar. La fila, todo. Llamémosle personas que tienen súper internalizado el voto como deber cívico, ¿no? El voto como algo expresivo, que me permite expresar mis ideas y canalizar, ¿no es cierto?, mi influencia sobre el sistema. Y después tenemos los votantes reactivos, que son los que tienen más altas de votación, tasas más altas de votaciones en las elecciones presidenciales. Entonces uno infiere por ahí que son votantes que van a las elecciones como de primer orden de importancia, ¿no?, donde hay más en juego. Y por último está el grupo que es alrededor de un 20% de la muestra, que el grupo de los no votantes, que son personas que son al revés a los votantes individuales, son personas que sistemáticamente no van a votar. Hay por ahí algunos de ese grupo, algunas personas de ese grupo, un subconjunto, que era gente que dejó de votar, que votó al principio en las primeras elecciones que teníamos registro, pero ya después simplemente se desencantó y se hizo exit, como diría, del sistema político. ¿Este estudio se basa en las elecciones previas al plebiscito? ¿Incluyen el voto obligatorio? No. Entonces, justamente lo que quisimos hacer, en el fondo, hicimos esta tipología en base a las elecciones del 2017 hasta la presidencial 2021, con todo lo que hay entre medio, y entonces usamos los distintos tipos de votantes con una categoría analítica para ver el comportamiento de las personas que entrevistamos en el plebiscito de salida 2022. Y ahí nos aparece que efectivamente, mientras los no votantes tienen una mayor propensión a haber votado, mientras los votantes habituales tienen una mayor propensión a haber votado por el apruebo, los no votantes tienen una mayor propensión de haber votado por el rechazo. Y los votantes reactivos un poco en la mitad. Y por ahí entonces, y esto tiene hartas aristas, pero
uno infiere que el resultado del plebiscito, un influjo importante de ese 62% que fue tan llamativo, ¿no es cierto?, se debe justamente al ingreso vía coacción institucional de este segmento que antes estaba fuera del sistema, ¿no es cierto?, y que se vio obligado a ir a votar y que llegó con un conjunto de preferencias, perfiles ideológicos, valóricos distintos y bien sorprendentemente bien distintos de los votantes habituales. Y ese perfil ideológico, valórico, los inclinó más a favor del rechazo. Y en ese sentido, las elecciones de voto voluntario, porque claro, la gente que no tiene interés, que está desencantado con la política o decepcionado directamente con la política, no iban a votar. Entonces, claro, lo que se plasmaba en las urnas con el voto voluntario no era necesariamente lo que quería la sociedad en conjunto. Exacto, súper interesante. En fondo, para el 2020, por ejemplo, que fue hasta ese minuto una elección, entre comillas, de alta participación, pues llegamos al 50%, sobrepasamos el 50% para esa elección, que fue 52%, si mal no recuerdo, por ciento de participación, que había sido lo más alto que habíamos visto hace un buen rato. Dijimos, ya, esta es la fotografía de la sociedad chilena, ¿no es cierto? Asumiendo que quienes votaban no se distinguían mucho de quienes no votaban, ¿no? Pero asumía, claro, la gente que vota está más interesante, más políticos que los que no votan, pero en órdenes. Pero si nos pasamos a un plano de temas como diferencias ideológicas, orientaciones morales, ¿no es cierto?, preferencias sobre temas socioculturales, sería más o menos igual. Y resulta que no eran tan iguales, ¿no es cierto?, que habían diferencias, que hay diferencias bastante importantes. Y claro, porque antes también se hablaba, como tú bien dices, que era representativo, ¿no?, que había un porcentaje similar que no votaba, que votaba mucho y siempre, o incluso se decía, el votante de tal partido o de esta ideología es muy de ir a votar, cumple todo, pero aparentemente no es tan así, ¿o sí? O sea, yo diría que el votante habitual es alguien que tiene como más internalizado la orientación cívica, ¿no es cierto? Que tiene como un compromiso mayor con por ejemplo, mayor adhesión a ese sistema democrático versus los no votantes, que ahí son más indiferentes y hay una desafección institucional bien profunda ahí. Tienen mayor como propensión a identificarse con partidos políticos, con categorías ideológicas, entonces por ahí creo, si mal no recuerdo, los números están en internet, sí, ¿no es cierto? Pero más o menos un 20% cuando les preguntábamos como de 0 a 10, 0 izquierda, 10 derecha, póngase usted mismo en la escala, ¿no es cierto? ¿Dónde se identificaría? Y hay gente y les damos la opción a las personas de decir, no quiero estar en esa, no me identifico, ¿no es cierto? Y eso es alrededor como de 2 de cada 10 personas entre los votantes habituales. Ese número sube a casi 5 entre los no votantes. Entonces también, gente que rehuye de las categorías políticas, ¿no?, que se quiere alejar de ahí. Así es el punto de la desafección en la democracia. Claro, una cosa es no sentir cercanía con los políticos, en fin, pero ahí de más o menos reconocimiento de la democracia es otra cosa. ¿Qué descubrieron ustedes ahí? Sí, que justamente entonces teníamos un ítem que es una pregunta que se usa en muchas encuestas, que le preguntan a las personas de las siguientes frases con cuál está más de acuerdo. Le dicen, la democracia es siempre preferible a cualquier otra forma de gobierno. A gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático a un régimen autoritario, y la tercera que dice como en algunas ocasiones un régimen autoritario es preferible. Esa tercera alternativa, que sería como la proautoritaria, es similar el porcentaje y es bajo en general en Chile, ¿no es cierto?, de que la proporción que elige esa alternativa. Donde vemos la diferencia está en los votantes habituales. El 60% adhiere a la opción explícitamente prodemocrática, y eso baja un 30% entre los no votantes, y los números se invierten un poco entre los no votantes, que adhieren con más fuerza, como un 45%, a la idea de indiferencia. La gente dice que esa alternativa que si hay gente uno le da lo mismo, mientras que eso baja más de 20 puntos porcentuales entre las personas que tienen votantes habituales. Ahí uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que hace que surjan esas diferencias? En el fondo, quizás las personas tienen una propensión como características fijas que implica tener esas diferencias, o el hecho de votar en forma regular también te encanta con el sistema, ¿no es cierto? Y a la medida en que yo voto y ejerzo mi ciudadanía y ejerzo mi voto y expreso mis preferencias, engancho con el sistema, y en la medida en que me alejo, me voy como crecientemente alienando el sistema, ¿no? También, eso no lo tenemos claro todavía, y un tema de investigación bien fascinante, porque eso sí da orientaciones posibles a política pública, como si es que la gente se engancha progresivamente, el voto obligatorio no solo es importante, sino sería como muy importante, porque eventualmente podría ir creciendo la adhesión al sistema democrático a través del ejercicio efectivo del derecho al voto.
Y entonces vemos que hay diferencias importantes en la adhesión, y la forma que nosotros estamos interpretando esto es que la gente que es no votante no solo desconfía de los políticos, no desconfía de los sistemas, de los partidos políticos, de los actores políticos en general, sino que esa desafección se empieza a traducir en desafección más como institucional profunda, ¿no es cierto? Así a mí como al final del día no me importa tanto si soy un demócrata o un alguien más de corte autoritario, yo quiero que la política sea efectista, quiero solución concreta de problemas, y generalmente creo yo quieren, en una parte importante de este grupo de la población, prioriza que la política entregue en forma oportuna y eficiente servicios públicos, ¿no es cierto? Educación, salud. Entonces yo no los metería, o sea, de todas maneras no le diría que esta gente autoritaria ni nada por el estilo, y no, en el fondo hay gente que yo creo que está más, y en relación a su nivel socioeconómico, que es más bajo que en promedio que los votantes, que está priorizando lo que se podría llamar como problemas materiales. En el fondo, acá hay problemas de seguridad física y económica que algunos grupos de la población tienen más resueltos y que otros tienen menos resueltos, y su orientación a la política se vuelve más programática, más instrumental cuando llegar a fin de mes más difícil. Interesante el punto que hacías, porque claro, no es que busquen algún régimen autoritario, ¿no? Porque esa alternativa estaba, y eso tú nos comentas que se ha mantenido estable, sino que están buscando, como tú bien dices, soluciones concretas, y uno va viendo perfiles, ¿no? Recordemos que tenemos muchas elecciones en los próximos años también, pero perfiles que se van enfocando a eso, quizás no tan la discusión a lo que estábamos acostumbrados o en el Congreso o al tema político, sino que sobre todo por el tema de la seguridad que está tan en boga en nuestro país. Exacto, o sea, uno ve los resultados de esta encuesta, creo que son muy consistentes con lo que aparece en las encuestas semanales de CADEM, donde políticos de corte pragmático, claro, ¿no es cierto? Son los que están arriba en la lista: Carter, Elin Matei, Godina. Entonces son gente que rehuye un poco de la discusión ideológica, y se mete se remanga un poco la camisa, gracias, en búsqueda de soluciones efectivas para, en este caso, los vecinos, claro, que son alcaldes o alcaldesas. También lo veo un poco que el gobierno actual, no soy experto en contingencia, pero uno ve un poco las cosas, ¿no? Por ejemplo, Boric en el cambio de gabinete hizo un llamado a soluciones reales. Y bueno, acá es el feeling de la orientación pragmática que buena parte de la población está demandando, y creo que ha sido capturado por buena parte de nuestra élite política. De estar en la calle, de ver las soluciones, de la empatía, ¿no? En fin, lo que hemos visto transversalmente a nivel político. Vamos a seguir conversando con Matías Barkstedt, es investigador asociado del COES, profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y también uno de los autores de este informe que, dentro de todas las particularidades, claro, tiene relevante quienes en otras encuestas no responden o no participan. Ahí también hay varias luces de cómo está cambiando el electorado en nuestro país. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bio Bio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio.
Seguimos conversando con el profesor Matías Barksted, es investigador asociado del COES, profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, uno de los autores también del estudio que estamos analizando, que entre otras cosas divide al electorado, ¿no?, en tres grupos donde suponemos usted ya se ubicó en alguno, en los votantes habituales, en los votantes reactivos o en los no votantes. Matías, preguntarte, bueno, a grandes rasgos, con este video, no fotografía, sino que es un video que se le va consultando a las personas año a año, ¿cómo ha cambiado en términos generales el electorado, más allá del voto obligatorio, del voto voluntario? Porque claro, mucho se decía sobre el plebiscito, por ejemplo, de que estaban las fake news, que había engaño, que la gente ni siquiera se leyó el proyecto, que no lo entendió, pero también puede que haya un cambio y que social, ¿no?, o en la sociedad del votante. Si uno va para atrás un poco en el tiempo, desde la era que se instauró el voto voluntario, esto es bien interesante, porque en fondo el mundo de derecha, la reforma del 2000 que se implementó, que fue el 2009 creo, que se implementó el 2012, de pasar de inscripción voluntaria a voto obligatoria a inscripción automática y voto voluntario, recibió alto apoyo del mundo de la derecha, porque yo creo que ellos los partidos de derecha asumieron que los votantes que tenían más recursos socioeconómicos van a votar más. Y eso, no asumieron eso. Yo creo que se basaron en evidencia empírica que indica eso. Pero pensando también que las personas que tenían mayor nivel socioeconómico venían a votar más de derecha, ¿no es cierto? Y lo que pasó en la práctica es que eso fue falso. Entonces, con el paso del tiempo se fue consolidando un electorado autoseleccionado, en el fondo que se elegían a sí mismos para ir a votar, y esas personas tendieron a ser cada vez más de izquierda. No izquierda así como radical ni nada, pero gente como orientación centro-izquierda. Entonces, las elecciones que vimos en las últimas elecciones, plebiscito, sobre todo el plebiscito 2020, que de ahí vendieron un flujo importante del mundo más de izquierda, si uno la comparaba con la población en general, tenían un leve sesgo más hacia el mundo de la izquierda. Entonces, lo que pasa ahora con la reforma del voto obligatorio, inscripción automática, es que este mundo más de derecha, pero es difícil que se fije cuidadoso con las palabras, en el fondo no es un mundo de derecha pro Piñera, partidos de derecha, es un mundo mucho más lejano al político, pero quizás la orientación más pragmática a la política los inclina un poco más hacia la derecha, creo yo, de repente entra. Derecha en términos económicos, quizás, ¿no? Derecha en términos económicos. Yo diría que en general es un votante que en el tema, como si dividimos el espacio ideológico en Chile en dos subdimensiones. Una sería como orientación hacia el mercado, o sea, más mercado, más Estado, ¿no es cierto? En ese punto yo diría que es un votante que está levemente inclinado hacia la izquierda, prefiere más Estado que mercado. Nosotros tenemos hartos ítems ahí que son muy contundentes, que todos los grupos tienen mucha adhesión a que el Estado sea un proveedor más contundente de servicios públicos básicos, educación, salud, ¿no es cierto?, pensiones. Uno ve otras encuestas, por ejemplo, la Academia del domingo, el porcentaje de la población a favor de una reforma tributaria era el 80%. O sea, hay ahí algo fuerte. Cuando nos pasamos a una segunda dimensión, que la podemos llamar sociocultural, donde podemos como tener un polo conservadurismo valórico y otro polo progresismo valórico, yo diría ahí que el votante como el medio, el votante medio se llama, es un poco cargado más a la derecha, ¿no es cierto? Y entonces, para la plebiscito de salida, donde se votaba un texto que en el aspecto sociocultural era bien progresista, yo creo que mucha gente vio el texto con cierta duda, ¿no? Y eso los inclinó en forma más fuerte que a los habitantes habituales para votarlo en contra. O sea, de todas maneras cambia el mapa o cambia a quiénes hablarle. Estoy pensando quizás en políticos, en gente que está preparando las campañas, que antes tenía un cierto comportamiento los votantes y ahora se encontraron con esta sorpresa y que quizás, claro, o la sociedad no era tan progresista como se pensaba o que hay que tener ojo en otros puntos. Este punto es súper interesante, como la lectura que hicimos desde el mundo político, pero también el mundo académico. En el fondo asimilábamos el electorado que votaba como el total de la población, ¿no? Claro. Y había un sesgo escondido, ¿no es cierto?, que no estábamos al tanto. Y yo diría que ese sesgo, y no se trata acá de polaridades extremas, que unos son como hiperconservadores y otros hay un abanico gigante de diversidad, pero en promedio los no votantes tienen una propensión más fuerte hacia menor apoyo, por ejemplo, a la idea de aborto libre, tienen menor apoyo a la idea de de adopción homoparental en los ítems que nosotros hemos consultado.
tienen en temas de como interculturalidad, como apoyo a la migración, tienen una visión un poco más escéptica, mayor apoyo, aunque todos los grupos en Chile el último año han aumentado, pero han aumentado un poco más todavía los no votantes, en mayor control hacia la inmigración. Entonces es un grupo que es más desconfiado en general, los niveles de confianza que nos preguntaban las personas, ¿cuánto confío usted en la gente? ¿No es cierto? A través de varios ítems que tratan de personalizar ese concepto, como la confianza en un otro generalizado. Y ahí, en Chile, todos los grupos tienen baja confianza, pero el grupo de los no votantes particularmente desconfiado también, ¿no? Y entonces, al haber entrado este nuevo elector, nuevamente constreñido institucionalmente a hacerlo, en la elección de convencionales se topó con un texto que yo no creo que hizo mucha resonancia. Entonces, eventualmente ahí vemos un influjo más mayoritario de votos que fue a favor del rechazo. Y en ese sentido, lo que adelantábamos antes de la pausa, ¿no? Tú has mencionado otras encuestas, pero que no se incluía la visión de quienes no votaban y que ahora se ven en la obligación de votar. Sí. ¿Cómo cambia eso también en las proyecciones que se hacen? Incluso decisiones de candidaturas basadas en las encuestas. Es todo un tema tremendo en la encuestología nacional. En el fondo, Perdón, a nivel mundial también. Y a nivel mundial, sí, Sí. completamente a nivel mundial, sí. El tema es que lo que hace que la gente no quiera ir a votar o no quiera hablar también es lo mismo, o los atributos que inclinan a una persona a no querer ir a votar coinciden con los atributos que inclinan a una persona a no querer responder a una encuesta. No quiero hablar de política, que lata, no, chao, ande para la casa. Entonces nosotros en esta encuesta hacemos como un esfuerzo bastante sobrehumano, porque una encuesta cara a cara, presencial, vamos, le tocamos las puertas a las personas, entonces la persona que no quiere contestar es más difícil decirle no a una persona cara a cara que simplemente cortar el teléfono o borrar el link de un correo electrónico que me llegó a una empresa de encuestas, ¿no? Entonces, hacemos como mucho, revisitamos cuando las personas dicen no quiero responder ahora, las vamos a visitar de nuevo, entonces nuestras tasas de respuesta son más altas y por ende logramos capturar gente que está más distante de lo político. Y aún así todos subestimamos eso. Cuando nosotros decimos qué porcentaje votó, según nuestra encuesta, igual sobreestimábamos 10, 15 o 20 puntos porcentuales. Pero las encuestas que tienen de alguna forma, que no tienen la misma, lamentablemente los mismos recursos que nosotros tenemos felizmente para esta encuesta y que necesitan mayor regularidad, estar saliendo en forma regular e informando el debate público, son encuestas que están muy cargadas de votantes. Entonces, en las últimas elecciones le iba muy bien en las predicciones electorales. ¿Por qué? Porque encuestaban votantes, porque las personas que respondían iban a votar. Era voto voluntario. Claro. Exacto. Entonces, ahora, en este nuevo escenario de voto obligatorio, inscripción automática universal, o sea, voto universal, hacer pronóstico electoral va a ser mucho más difícil. Mucho más difícil. Y va a ser mucho más caro. Y no sé cuánta gente está dispuesta a hacer. Además, a hacer en el eso. corto plazo, Sí. el corto tiempo que tenemos todos los años con elecciones, los futuros años. Algo que también me llamó la atención y que también se dio en la última encuesta CEP que se entregó, que no es que dé la sensación, los datos dan así, que quienes dicen haber votado rechazo porcentualmente es mucho menor a lo que el porcentaje que sacó el rechazo. Todavía hay gente que no dice o no quiere decir abiertamente que votó por esa opción. Esa es una alternativa y yo creo que sobre todo antes de la encuesta, antes de la elección, podría haber habido cierto, lo que se llama sesgo de deshabilidad social, o también hay una teoría que se llama la espiral del silencio, que las personas cuando perciben que el clima de opinión está en favor de una tendencia y ellas individualmente opinan de otra forma, tienden a silenciar su opinión, a no expresarla. Entonces, si me preguntan en la encuesta, digo, no sé, ponle no sabe. Ya. Entonces, eso es un motivo. Y podríamos decir que el clima de opinión, aunque las encuestas indicaban lo siguiente, como que nadie le creía a las encuestas. Las encuestas sistemáticamente decían que no, el rechazo iba más a favor, pero sistemáticamente creo que el clima de opinión era muy favorable todavía a la prueba. Se hablaba de como los dueños percepción subjetiva, ¿no? Se hablaba de los dueños de las empresas de encuestas. Dudando sí. de que las encuestas estuvieran bien, ¿no es cierto? Y después, claro, se toparon con el hecho de que no solo ganó el rechazo, sino que se subestimó la magnitud del rechazo. La encuesta del CEP, si mal no recuerdo, es postelectoral, entonces no tiene ese problema. Lo que sí tiene es como el problema que tiene antes, y que nosotros también lo tenemos en nuestra encuesta en una buena magnitud, que nos va mal entrevistando personas desafectadas de lo político. Entonces subestimamos, nos va mal en alcanzar a esas personas y por ende, como la proporción de esas personas en nuestra muestra es levemente o es más pequeña que la de la población, cuando calculamos promedio, sacamos números desinflados de votos a favor del rechazo. En nuestra encuesta también tenemos felizmente más rechazo, los porcentajes que teníamos alrededor era como nosotros teníamos un 53% a favor del rechazo versus un 47%, estábamos subestimando 9 puntos, que es una diferencia importante. Pero entonces,
Se puede hacer una subestimación exacta, pero está la ciencia, está la metodología, está todo. Lo que se requiere es mucha plata. Además, claro. Exacto. Eso es lo que hay que hacer. Se nos va el tiempo. Son muchos temas para analizar sobre esta encuesta, pero hay uno de los puntos que habla del orgullo nacional. No sé si tendrá mucho que ver o no con las votaciones, pero también es importante ver cómo ha evolucionado y aprovechar de tocar uno de los temas, ¿no? Insistir, ¿no? Una de las ventajas de estos insumos, de esta encuesta, de este estudio, es que se va haciendo el video de la foto cómo cambia. ¿Qué ha pasado con nuestro orgullo nacional? Eso es bien interesante porque es algo que también quizás mucha gente en el contexto de la campaña del plebiscito habría sido un insumo útil. Los niveles son muy altos, sobre 85% en los 3 grupos. Entonces hay una adhesión masiva a sentir orgullo cuando se piensa en el país. A partir de las respuestas, como siento mucho orgullo, bastante orgullo, ¿no? Y eso es bastante estable en el tiempo. Y entonces uno podría decir, esos elementos en las discusiones sobre plurinacionalidad y que se dieron en el marco de la convención, discusiones más de refundar la nación y cosas por el estilo, hicieron caso omiso de algunos insumos que estaban dando vuelta. Esos insumos están desde el 2016 dando vuelta, ¿no es cierto? Y quizás de haberlos considerado, la discusión se hubiese manejado en forma distinta. Lo que sí es un hecho, ¿no?, de que este análisis va a generar bastante conversación y justamente también análisis por la poca certeza quizás que da a las futuras elecciones, ¿no? Como tú bien dices, hasta hace poco uno sabía quiénes iban a votar, que se iban a comportar de cierta manera, pero ahora hay todo un grupo que antes ni se le consultaba en las encuestas y que ahora sí o sí van a tener que ir a votar por el voto obligatorio. Va a cambiar el mapa de todas maneras. Exacto. Mi simpatía con nuestros candidatos y candidatas al Consejo Constitucional, porque tienen una campaña electoral súper difícil. Tenemos un grupo de la población que va a rehuir, ¿no es cierto?, de lo político, va a rehuir, sobre todo cuando lo político viene con deliberación ideológica, como es una discusión sobre una constitución, y que tiene una aproximación más interinstrumental, pragmática hacia lo política. Entonces va a costar capturar ese mundo, y ese mundo va a costar movilizarlo, que encuentren los distintos candidatos adherencia de ese mundo en sus ideas. Va a ser difícil. Tienen lamentablemente no puedo darles más ningún consejo práctico, pero la verdad es que más que decirles que va a ser costoso. Pero uno podría adelantarse a que por distintos factores, ¿no?, aunque sea el voto obligatorio, en fin, va a ir menos gente a votar en la elección de consejeros que la que fue para el plebiscito. O sea, las normas, hasta donde yo entiendo, las normas legales son las mismas. Sí, sí. Lo que no ha pasado hasta ahora, creo yo, ha sido la aplicación de las multas de la gente que no votó. Entonces, eso creo yo puede ser cuando se resquebraja un poco la norma en términos del sentimiento o la percepción de efectividad de la norma. Entonces nosotros tenemos, esto está bien respaldado en la investigación, en muchos países que tienen voto obligatorio, pero si se percibe que no me van a fiscalizar después o que no va a haber una sanción efectiva, claro, la gente no vota igual. Entonces la norma queda en el aire, queda en papel. Si queremos en el fondo, y esto sería mi opción personal, si queremos en el fondo implantar en nuestras cabezas que el voto es un deber, sería ideal que la norma se fiscalice y que se cumpla a fondo de facto. Por fondo, el plebiscito, la salida fue muy reveladora en el sentido de que había un segmento autoexcluido y que resulta que sus voces estaban muy subestimadas en los procesos electorales. Matías Barkstedt, investigador asociado del COES, uno de los autores de este informe que hemos estado comentando y profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en las entrevistas de BioBio. Muchas gracias, Loreta. Y por cierto, muchas gracias a ustedes por estar siempre atentos a las distintas plataformas de la radio. Hasta pronto.